Sistemas LTI propiedades. Bien, en este punto ya nos resulta familiar entender que cuando hablamos de sistemas LTI estábamos hablando de la convolución, ¿sí? Recordemos que si tengo un sistema representado por esta caja, eh, a partir de ahora ya nos va a resultar familiar poner en su interior H representando a la respuesta al impulso del mismo que caracteriza toda la información que caracteriza este sistema, tiene toda la información que necesitamos del mismo. HDN para el caso discreto y HDT para el caso continuo, Y como su salida y X como la entrada. Y lo que relaciona ambas señales, entrada y salida, es la respuesta al impulso. Bien, ya que vamos a hablar de propiedades, comento algo interesante. Por definición nosotros sabemos que la salida va a ser H convolución con X, ¿sí? Esta H me quedó un poco rara. Una cuestión de, vamos a tener pocas posibilidades de trabajar con sistemas matriciales, es decir, eh, sistemas MIMO, múltiple entrada, múltiple salida. La mayor parte del tiempo estaremos trabajando con sistemas de una entrada o una salida. Digo que vamos a tener pocas oportunidades pensando en algún ejercicio de la siguiente unidad de variable estado, donde probablemente tengamos dos, dos salidas. En ese caso es una buena costumbre tener la siguiente notación. Eh, la salida, por ejemplo, escribirla como la respuesta del impulso convolución con la entrada. Eh, Siempre pensar la lectura de derecha a izquierda, es decir, colocar la señal de entrada por ingresar por derecha, colocarla del lado derecho y así moverme hacia la izquierda, es decir, la entrada convolución con la salida. Esa es una buena costumbre. En el caso, repito, de sistemas de una entrada o una salida no es crítico, lo puedo escribir de cualquier forma. Ahora vamos a ver que la propiedad conmutativa me permite escribirlo como yo quiera, pero es una buena costumbre escribirlo de esa forma. Por eso verán que yo voy a mantener esa notación. Bueno, propiedad distributiva se verifica en los sistemas LTI. ¿Qué quiere decir que se verifica la propiedad distributiva? Gráficamente, si yo eh, hago este diagrama para dos sistemas, un diagrama en paralelo, es decir, tengo un sistema H1, H2, ingresa a la misma entrada y a la salida, y estas salidas individuales, llamémosla I1 y 2, terminan en una unidad sumadora formando mi salida I. Bien, si el sistema cumple la propiedad distributiva, este sistema en paralelo, disculpen, a ver, este sistema paralelo es equivalente a tener la entrada I, la salida I y un único sistema dado por la suma de las respuestas al impulso. Esta propiedad distributiva se cumple en los sistemas LTI, tienen que probarla ustedes. Un poco para entender por qué, podemos empezar del lado izquierdo de esta configuración y armar la salida. ¿Qué va a ser la salida? Bueno, como notaba recién yo, I1 más I2. ¿Y quién es I1? Eh, I1 es la salida en el bloque de arriba, en el sistema de arriba, y 2 en el bloque de abajo. Puedo ver claramente que, porque es distributiva, bueno, es la convolución distributiva respecto de la suma. Por lo tanto, como va a ser una igualdad, así como puedo distribuir, puedo agrupar. Entonces, acá respecto de x sería como sacar factor común. ¿Sí? Bueno, esta es la propiedad distributiva y repito, tienen que demostrarla. Seguimos con la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa vemos lo siguiente, que gráficamente si tengo una cascada de dos sistemas, los puedo unificar en un único sistema. Si tengo la cascada entonces de H1, H2, es equivalente a unificar un sistema con respuesta al impulso H1 convolución con H2. Matemáticamente
Si partimos del primer caso, vamos a tener que la salida I va a ser la entrada Z, convolución con H2. Y H2, que es la entrada y la salida del sistema H1, que es Z, va a ser X convolución con H1. Bueno, por cómo tenemos la estructura del lado izquierdo, al tener claramente la convolución definida entre dos señales, eh, la respuesta del impulso, la entrada, que me define la salida, siempre vamos a operar de dos. Entonces, esta estructura de la izquierda me permite hacer o me lleva a hacer la convolución entre X y H1 y después esa nueva señal con H2. La propiedad asociativa me va a decir que lo puedo asociar como yo quiero, ¿sí? Que sería este el caso. Propiedad conmutativa, como el nombre lo dice, puedo hacer para obtener la salida X convolución con H. Bueno, acá, permítame un segundo. Bueno, pensé que estaba mal escrito, pero no estaba bien escrito. Puedo hacer X convolución con H o H convolución con X. También lo van a tener que demostrar ustedes. Todas estas demostraciones tengo que hacer uso de la definición de la suma convolución para el caso discreto o la integral de convolución para el caso continuo. Es importante aclarar que la propiedad conmutativa se va a dar cuando tengo sistemas de una entrada a una salida, ¿sí? Si tengo sistemas MIMO, múltiple entrada, múltiple salida, esta propiedad ya no se va a verificar y un poco era lo que les comentaba al principio. Cuando tengamos sistema múltiple entrada, múltiple salida, vamos a llevar todo un arreglo matricial y sabemos que el producto de matrices no es conmutativo eh, que el producto de matrices no es conmutativo. Entonces ahí tenemos una traba. Bien, continuemos. Otras clasificaciones, propiedades que vimos en la unidad anterior son las que tenemos en transparencia. Ya venimos hablando de invariancia y de linealidad porque son las que dan lugar al sistema LTI, lineal e invariante en el tiempo. Las definiciones de causalidad, estabilidad y las que siguen las tenemos de la unidad anterior, pero tenemos las definiciones generales aplicables a cualquier sistema. Lo que queremos ver ahora es cómo se reducen para sistemas LTI. ¿Por qué digo se reducen? Porque al ser los sistemas LTI un subconjunto dentro de todos los sistemas posibles, claramente estos conceptos generales que vimos en la unidad anterior van a reducirse a algo más, como esperamos, sencillo. ¿Qué otra cosa voy a esperar? Perdón, ¿qué esperaría yo de esto? Bueno, lo que acabo de decir. Uno, que estos conceptos se reduzcan. Y dos, lo que voy a esperar es que todos estos conceptos, causalidad, estabilidad, memoria, invertibilidad, me pongan alguna restricción o me pidan algo respecto de la respuesta al impulso. ¿Y por qué? Y porque la respuesta al impulso, recordemos una vez más, es lo que caracteriza mi sistema LTI. Bueno, estabilidad. Como vimos en la unidad anterior, hay varios criterios de estabilidad. En la materia vamos a trabajar con el criterio estabilidad vivo. Entradas limitadas en amplitud van a implicar salidas limitadas en amplitud. ¿Cómo se reduce este criterio? Se reduce de la siguiente forma. En el caso de tiempo discreto, la respuesta al impulso tiene que ser absolutamente sumable. Para el caso continuo, le vamos a pedir a la respuesta al impulso que sea absolutamente integrable. Queda tarea para ustedes demostrar esta propiedad. Sistema causal. Un sistema causal era aquel que no dependía del futuro, o lo que es lo mismo depende del presente depende del presente y o el pasado. ¿Cómo se reduce el concepto de sistema causal para los sistemas LTI? De la siguiente forma. Le vamos a pedir a la respuesta del impulso que sea cero para tiempos negativos, ¿sí? Esto va a darse para el caso continuo y para el caso discreto.
para demostrar o para que se entienda el porqué de esta condición, hay que escarbar en la definición del sistema, en la integral de convolución barra suma de convolución. Dependemos en qué caso estemos, tiempo continuo, tiempo discreto respectivamente. Tal vez si parten de esta expresión, bueno, también se puede ver, pero es más sencillo verlo de la otra forma. Si pensamos un momento que el sistema es una entrada, una salida, esta, esta suma la puedo reescribir o pensando en la conmutativa, en la propia conmutativa de la convolución, o haciendo un cambio de variable n menos k igual a k', y puedo llevar esta expresión a esta forma. Tendría que haber evitado los corchetes, es verdad. Bueno, no importa, ya me metí en este lío. De esta forma se va a poder entender mejor cómo llegar a esta condición, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si el sistema es si el sistema es causal, lo que yo tengo que hacer es anular el efecto de los posibles, digamos, de la información futura de X, tengo que anularla para que no llegue ahí, ¿sí? Eso sería pedirle que el sistema no sea causal. Y si estoy parado en el instante de tiempo n, el futuro lo voy a tener, la información futura la voy a tener en X cuando n menos k sea mayor que n o menos k sea positivo. Y habiendo definido eso, nosotros tenemos control, ¿sí? Una vez que sabemos cuáles son los k causantes de la información futura, sabemos cómo anularlos porque tenemos que restringir o vamos a restringir los valores de h de k. Bueno, por ahí va el porqué de esta condición y cómo demostrarlo. Memoria sin memoria. El sistema se dice que no va a tener memoria cuando la respuesta al impulso h no es más que una delta de Kronecker por una constante no nula. O lo que es lo mismo, la respuesta del impulso es cero para todo n distinto de cero. Con esa condición vamos a ver que la salida, I de n, va a terminar siendo una constante k no nula por la entrada. Claramente acá vemos que hay una única dependencia con el tiempo en el mismo instante. ¿Cómo demostrar esto? Bueno, todo lo que hicieron para ver causalidad va a servir para entender el porqué de esta condición. Finalmente, invertibilidad. ¿Qué pasa con invertibilidad? Bueno, ya hemos comentado en la clase pasada que si tengo el operador t que define la relación entre la entrada x y la salida y, si el sistema va a ser invertible cuando existe un único sistema para todo instante de tiempo y cualquier entrada, tal que cuando yo inyecte la salida me devuelve este sistema que se postula como invertible, este sistema me devuelve una salida z que va a ser idéntica a x, ¿sí? Bueno, si existe ese sistema, se va a conocer como sistema inverso y lo denotamos de esta forma, como t a la menos 1. Como estamos con sistemas LTI, nosotros sabemos por la propiedad asociativa que si tengo esta cascada del sistema, vamos a llamarlo directo con su inverso, y existe el sistema inverso, como esta entrada X tiene que ser igual a esta salida Z, esta cascada yo la puedo escribir como HT convolución con G. Y si yo quiero que esta entrada X sea igual a esta salida Z, esta cascada no me queda otra cosa que tiene que ser un impulso, ¿sí? Todo esto son sistemas LTI. Si este sistema equivalente tiene como respuesta al impulso un impulso, entonces es el único caso para que esta entrada X de t sea idéntica a esta salida Z de t. Bueno, un poco hablado,
sería el porqué de esta condición. Si el sistema GDT inverso existe, cumple esta condición, que la respuesta en cascada HT con GDT, o sea, esta convolución sea igual a un impulsito. Bueno, y finalmente terminamos con esta transparencia que es un resumen de todo lo que hemos visto en esta sección de sistemas LTI propiedades.